Buenas noches, clan. Antes de sumergirnos en lo paranormal, deja en los comentarios desde dónde estás viendo. Si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte al canal. Solo así serás parte del clan y nunca más estarás solo. Hola, me llamo Julio, vivo en Veracruz. Soy un escritor independiente y trabajo en una agencia de publicidad. Llevo escribiendo 5 años, pero he estado en esta empresa mucho más tiempo, lo suficiente como para ser el supervisor jefe de mis compañeros. Pero esta historia no trata de ser exitoso o no, sino de algo que me sucedió en una tranquila noche de julio, en medio de mis vacaciones. Algo que me marcó profundamente al punto de tener que mudarme de casa. Durante el evento más traumático de mi vida, relaté nerviosamente todos los momentos en mi diario. No me malinterpreten, quería publicar algo interesante, algo que atrapara, pero nunca tuve el valor de recordar aquella noche, al menos hasta ahora. Convertí mi diario en un relato, listo para compartir algo que me ha atormentado desde entonces. La verdadera historia comenzó un poco antes de aquella noche de julio. No imaginaba la magnitud que esto tomaría cuando presencié un asesinato frente a mí. Nunca había tenido una experiencia así antes, a pesar de escribir cuentos aterradores, pero la vida real resultó ser mucho más espeluznante. Estaba regresando a casa después de un día agotador de trabajo. Había sido estresante y solo quería acostarme en mi cama y dormir. El camino a mi casa era corto, por eso decidí ir caminando aunque fuera de noche. Nunca había pasado nada hasta ese día. Había olvidado mis audífonos, así que podía escuchar todo a mi alrededor. Mientras caminaba, oí sonidos de botes de basura siendo derribados en un callejón oscuro. Mi inconsciente me imploraba que revisara qué estaba pasando en ese callejón. Ahora me doy cuenta de que mi vida sería muy diferente si no lo hubiera escuchado. Fui en silencio hasta el callejón y miré adentro, pero no encontré nada. Solo vi una sombra al fondo, proveniente de una puerta de metal entreabierta. ¡Chin! Oí a alguien gemir de dolor y luego un sonido seco me perforó los tímpanos. Un disparo. Apreté la correa de mi mochila y tragué saliva. Mis ojos esperaban alguna reacción de las personas en los edificios residenciales a mi alrededor, pero nada. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe y apareció un hombre vestido con ropa formal. Nuestros ojos se encontraron por segundos. Él sabía que yo conocía su rostro. Yo sabía que él conocía el mío. Me volteé hacia la banqueta y comencé a correr sin parar, escuchando los pasos apresurados y desesperados de aquel hombre justo detrás de mí. No podría correr por mucho tiempo. Estaba cansado después de 3 cuadras, pero no podía dejar que me alcanzara. Necesitaba despistarlo. Fue lo que hice. Me esfumé de su vista y me escondí en un restaurante concurrido, saliendo por las puertas traseras. Respiré profundamente, tratando de recuperarme de lo que acababa de presenciar. Nadie me creería, ni siquiera yo me creía en ese momento. El corazón acelerado, las manos empapadas de sudor, el cabello alborotado y mi respiración entrecortada. Estaba a punto de tener un ataque al corazón. Cuando finalmente me calmé, me levanté y corrí a casa, ahora a un ritmo más tranquilo y siempre con cuidado. Llegué a casa y cerré con llave las puertas, las ventanas y corrí las cortinas enseguida. Fui a la cocina y agarré un cuchillo afilado. Eso me protegería, o al menos tendría una oportunidad de matar a quien estuviera intentando matarme. Abrí el refrigerador y agarré la primera bebida alcohólica que vi, un Merlot de 1974. Me serví en una copa grande y bebí rápidamente. Luego la llené otra vez y otra más, hasta acabar la botella. Ahora estaba más tranquilo, pero mareado. Grité con rabia. ¿Cómo podría defenderme si estaba borracho? Fui un tonto. Lo sé, pero de alguna manera, eso parecía lo correcto en ese momento. Fui a mi cuarto y me tiré en la cama, sosteniendo el cuchillo con mi mano derecha y el celular con la izquierda. Esa noche dormí terriblemente mal. Las sábanas eran incómodas, me dolía la cabeza y todo mi cuerpo estaba tenso. Era miedo a lo imprevisible. No podía controlar dónde estaría el asesino, si me estaba vigilando, si entraría a mi casa mientras dormía.
No podía controlar eso. Las semanas siguientes fueron infernales. Andaba por las calles con un pavor extremo, evitaba el callejón oscuro, volvía a casa en coche con amigos y hacía mi ritual para dormir. Cerraba con llave todas las entradas de la casa, corría las cortinas, agarraba un cuchillo, llevaba mi tetera eléctrica para dejarla hirviendo a mi lado. Apagaba todas las luces y activaba la alarma. Pasaron 2 meses desde aquello. Juraba que podría seguir con mi vida, que nada más iba a pasar y que finalmente podría relajarme. Entonces, en mis vacaciones, me había prometido dedicarme a mi libro de terror. Era la historia de un hombre siendo perseguido por presenciar un asesinato. Estaba basada en hechos reales. Ustedes deben entender el motivo. 12 de julio. Recuerdo la fecha a la perfección. La noche era agradable, a pesar del frío. Estaba sentado en el escritorio de mi estudio con una pluma negra en la mano y mi cuaderno dedicado únicamente a ese libro. A mi lado, una taza de té negro con poco azúcar, la lámpara proyectando su haz de luz sobre la mesa donde mi cuaderno estaba abierto y listo para ser llenado con anotaciones. Las horas pasaron rápidamente. Por fin estaba teniendo un impulso creativo después de todo el desorden en mi vida. Me gustaba escribir escuchando música que me pusiera en el ambiente de la historia, pero por alguna razón, esa noche no había puesto ninguna música. Tampoco había cerrado con llave todas las entradas y mucho menos corrido las cortinas. Las luces estaban encendidas y no me preocupaba. Todo aquello había terminado. Eso era lo que pensaba. Cuando me giré para agarrar mi taza, miré hacia la ventana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí mi cuerpo paralizarse. Mis ojos se llenaron de pavor y desesperación. Dejé caer el té en la alfombra y me levanté lentamente. Afuera, los ojos que encontré aquel día me miraban fijamente como un león a su presa. Eran ojos extremadamente azules, penetrantes. La esclerótica de sus ojos estaba roja, emanaba odio y deseo al mismo tiempo. Aquello me causaba una sensación inexplicable. Agarré mi cuaderno y lo metí en el bolsillo interior de mi saco. Sostuve una pluma y la apreté con fuerza. Fui hacia la puerta sin quitarle los ojos de encima, pero en cuanto abrí la puerta, el hombre golpeó el vidrio. La ventana se hizo añicos en miles de pedazos, cayendo sobre la alfombra negra. Corrí hasta la cocina y me escondí. Era un lugar obvio, pero logré agarrar un cuchillo mientras él saltaba por la ventana. Me acurruqué en la esquina y con la mano libre tomé mi celular. Estaba tratando de encontrar la aplicación del teléfono. Mis manos temblaban y sudaban. La pantalla no reconocía mis toques y me estaba poniendo cada vez más angustiado. Cuando finalmente llamé a emergencias, la mujer del otro lado inició el procedimiento. Intenté explicar, pero hablaba bajo. No quería que él me encontrara. La mujer no estaba entendiendo. Expliqué de nuevo, pero ahora un poco más alto. Antes de que terminara, miré hacia arriba y el hombre me miraba serio. En sus manos una cuchilla. La hoja oxidada me miró fijamente. El hombre hizo un movimiento y me lancé hacia un lado, esquivando su ataque. El arma quedó clavada en el gabinete detrás de mí y mientras intentaba soltarla, corrí hacia el patio. Mi casa estaba en un fraccionamiento cerrado. Era un lugar grande y acogedor, que en ese momento era totalmente lo contrario. Antes de saltar la cerca para huir, miré hacia mi casa y en la pared blanca estaba pintado en rojo: «Sé lo que viste», en letras enormes. Me contuve para no gritar. Eso solo alertaría a otras personas que podrían salir lastimadas intentando ayudarme. Había entrenado toda la vida para este momento. Después de todo, llevaba mucho tiempo escribiendo. Hoy me doy cuenta de lo idiota que fui. En cuanto pasé al otro lado de la cerca, vi al hombre salir corriendo por la puerta de cristal, sosteniendo un cuchillo de cocina. Instantáneamente, comencé a correr por las calles. Estaba tan aturdido que la idea de despistarlo desapareció de mi mente. Quería sobrevivir. Eso era todo. Con cada paso, él se acercaba más. Mis piernas fallaron al igual que mis pulmones, que ya no tenían aliento. Tropecé conmigo mismo.
cayendo de cara contra el asfalto, sintiendo los pedazos pegarse a mi sudor. Volteé mi cuerpo hacia arriba, tratando de buscar aire en un intento por levantarme, pero fue en vano. El asesino se acercó y se sentó sobre mis piernas, inmovilizando mi cuerpo. Agarró mi cuello con rabia, sus ojos aún más rojos, pero todavía tan azules. «Debí haberte matado aquella noche», susurró con los dientes apretados. «Por favor», supliqué por mi vida. «No quería morir, no era mi hora y lo sabía. No puedes posponer esto, Julio». Cuando levantó el brazo que sostenía el cuchillo, cerré mis ojos y me preparé para sentirlo en mi pecho, tal como mis personajes. Escuché un sonido ahogado, seco y fuerte. Pronto mi rostro se mojó. Miré al hombre y su boca rebosaba de rojo vivo. Intentaba respirar, pero no podía, ahogándose con su propia sangre. Cayó encima de mí y dio su último suspiro mientras soltaba mi cuello. Oí el ruido de las sirenas de policía viniendo del norte, las voces apagadas de los policías avisando que tenían un herido y un muerto. Sentí un alivio cuando el policía quitó ese peso de encima de mí, pero las cosas no mejoraron ni un poco. A pesar de que el asesino había sido abatido, los recuerdos vívidos de aquella noche aún permanecían en mi mente durante el sueño. Los ojos azules aparecían cada vez que cerraba los míos. La sensación de la sangre goteando en mi rostro era constante cuando las primeras gotas de la regadera mojaban mi cara. Cuando intentaba dormir, el sonido de aquellos disparos era tan fuerte que tenía que levantarme. Escribí sobre esa noche una y otra vez, cambiando el destino cada vez, intentando encontrar una manera de aliviar el trauma que me estaba perturbando. Pero nada. Cuando decidí escribir esta historia para ser contactado, era una forma más de aliviar el miedo y el pavor que siento. Me mudé de casa intentando olvidar todo lo que viví, todo lo que sucedió en aquella madrugada que me causó pesadillas infinitas durante buena parte de mis días. Tal vez no viva con esto para siempre, pero aquellos ojos quedarán marcados en los míos para siempre, el reflejo en la noche de horror que viví. El odio que el hombre tenía cuando me miró antes de intentar matarme no era normal, parecía casi paranormal, como si estuviera poseído. Como autor de terror, creo en muchas cosas, tal vez solo sea cosa de mi cabeza, pero nunca podré saberlo. El asesino estaba muerto y sin ninguna otra conexión. Simplemente no lo sé. Pero mi relato termina aquí, con la inseguridad de que tal vez algún día sea perseguido por otro asesino. Mi nombre es Gabriel. Vivo en Veracruz desde hace 5 años. Me mudé aquí para formar mi familia en un ambiente sano, tranquilo y por innumerables motivos por los que decidimos vivir aquí. Creía estar viviendo la vida de mis sueños. Tengo un empleo estable en una morgue. Tengo una esposa hermosa y 2 hijos, es decir, un hijo. Pero eso no es relevante ahora. Decidí contar mi historia, para ser más específico. Decidí contar al mundo lo que sucedió en el lugar donde trabajo, la misma morgue de siempre. Cuando entré a este empleo, ignoré a todos los que decían que me estaba volviendo loco y que presenciaría todo tipo de cosas. Pero siempre fui muy escéptico al respecto. Nunca quise dejar que esas historias atormentaran mi cabeza, aunque parecieran muy reales. Pero eso cambió en una noche de guardia. 24 de febrero. Mi turno había terminado. Como trabajábamos en un grupo pequeño de personas, nos distribuíamos en guardias, así que quien era asignado necesitaba pasar la madrugada en el lugar, atento a cualquier situación que requiriera la presencia del técnico en necrología. Esa noche no era mi turno de quedarme, era el de mi amigo García. Mi jefe me llamó antes de que pudiera salir y me miró fijamente, diciendo luego que necesitaba cubrir el turno de mi colega porque él no podía debido a una emergencia familiar. Acepté. Después de todo, no quería perder el empleo. Avisé a mi esposa que pasaría la noche en el trabajo. Mi jefe se fue y me senté en la recepción esperando que algo sucediera. Generalmente no pasaba mucho y, para ser sincero, no había necesidad alguna de las guardias, pero era una formalidad que la morgue insistía en cumplir. De cualquier forma,
No tardó mucho en llegar el aburrimiento. Encendí la computadora de la empresa y accedí a los registros mortuorios en línea, revisando para ver si todos habían sido llenados correctamente. A veces García o yo olvidábamos completar todos los requisitos para enviar el cuerpo a la funeraria. Comencé a desplazarme hasta el final para hacer clic en completado, pero cuando lo hice, apareció un aviso rojo en la pantalla. ¿Una ficha se encuentra incompleta? Me dije a mí mismo al leer. Era extraño, ya que había leído todas las fichas. No era posible que una estuviera incompleta. Volví a desplazarme hasta encontrar dicha irregularidad. Abrí el registro y revisé todo. Nada estaba llenado. ¿Nadie había hecho la necropsia de ese cuerpo? Maldito García, siempre dejándome trabajo. Me levanté de mi silla y entré en la sala donde estaban las cámaras frías. Busqué la puerta con el nombre de Denise Castro. Cuando la encontré, saqué su cuerpo del refrigerador y lo coloqué en la camilla, llevándola al lugar de la necropsia. La mujer había fallecido anciana. La causa de la muerte no había sido definida, pero no parecía algo malo. Tal vez había muerto de vejez. Me puse mi equipo de protección, incluyendo un delantal y guantes quirúrgicos. Nos aconsejaban usar toda la protección posible antes de tocar cualquier cuerpo. Preparé los instrumentos quirúrgicos de siempre: bisturíes, pinzas, fórceps y taladro. Ajusté el tubo que llevaba hasta un gran tanque, donde almacenamos los fluidos corporales en nuestras necropsias. Comencé con una incisión en el cuello, cortando la arteria carótida y luego colocando el tubo para que comenzara la succión del líquido. La sangre estaba siendo drenada. Yo seguía observando el flujo escarlata bajar por el tubo. El sonido era repetitivo, casi hipnótico. El trabajo era mecánico: conectar, cortar, drenar, llenar los informes. Todo debería ser igual a cualquier otra necropsia. Pero entonces el ruido cambió. El tubo comenzó a emitir un sonido extraño, un gorgoteo espeso, húmedo, casi como si algo estuviera siendo succionado con dificultad. Fruncí el ceño y me acerqué, esperando ver sangre coagulada bloqueando el paso. Pero no era eso. El líquido había cambiado de color. Dejé la pinza a un lado y parpadeé varias veces para asegurarme de que estaba viendo bien. Lo que salía del cuerpo ya no era rojo, era oscuro, denso y brillante como el alquitrán. La sustancia escurría lentamente por el tubo, pegándose a los lados de una manera extraña. Me acerqué más, tratando de identificar el olor. No era el olor metálico de la sangre, ni el olor ácido de los fluidos corporales. Tenía un toque dulce, nauseabundo, mezclado con un olor a carne quemada. Mi estómago se revolvió. Entonces, el tubo vibró. Salté hacia atrás instintivamente, con el corazón acelerado. El líquido negro se estaba moviendo. No era solo la succión del tanque jalando la sustancia, se agitaba sola como si estuviera viva. Lo vi con claridad. La sustancia burbujeaba, subía por los lados del tubo, intentando volver al cuerpo. Mis dedos se entumecieron. Mi cuerpo se quedó paralizado en el lugar. Esto no era normal. Forzándome a actuar, fui hasta el panel de control y apagué la bomba de succión. El ruido cesó al instante y el tubo dejó de vibrar, pero la sustancia continuó moviéndose. Segundos después, una gota negra se deslizó por la punta de la cánula y cayó en la camilla de acero inoxidable. El metal siseó. Tragué saliva y di un paso atrás. Aquello estaba corroyendo el acero. El olor en el aire se hizo más fuerte, sofocante. Entonces, un ruido resonó por la sala donde estaba, viniendo de algún lugar de la morgue. Bajo, arrastrado, como si algo o alguien se estuviera moviendo por los pasillos fríos. Dejé de respirar por un instante. Mis ojos fueron directo a la puerta abierta de la sala de necropsia, más allá de la cual un largo pasillo llevaba hasta la recepción. La luz fluorescente parpadeaba, lanzando sombras inestables en las paredes blancas. Forzándome a ignorar la sensación de que no estaba solo, volví mi atención a la camilla. El líquido negro seguía goteando en pequeñas gotas, cada una de ellas quemando lentamente la superficie de metal. El olor ácido ya me estaba dando náuseas.
Agarré un trozo de gasa para limpiar, pero en cuanto el tejido tocó la sustancia, comenzó a deshacerse. Mi respiración se aceleró. Esto no tenía sentido. Intenté recuperar la lógica, pero era difícil pensar con claridad. ¿Qué demonios era aquello? ¿Algún tipo de fluido post-mortem que desconocía? ¿Alguna reacción química causada por la descomposición? Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío subir por mi columna. La morgue era fría, pero esta sensación era diferente. Era como si alguien me estuviera observando. El ruido volvió, esta vez más cerca. Me giré rápidamente hacia la puerta, con el corazón acelerado. Nada. Los pasillos estaban vacíos. Solo las puertas metálicas de las cámaras frías alineadas a lo largo de las paredes y el brillo débil de la lámpara parpadeante. Me empeñé en convencerme de que era mi imaginación. La morgue es silenciosa por naturaleza, y cualquier ruido mínimo resuena por las paredes como algo mucho mayor. Era solo eso, nada más que el eco de tuberías viejas o tal vez el edificio acomodándose con la variación de temperatura. Sí, era eso. Respiré profundo y volví mi atención. ¡Bam! El sonido de metal golpeando violentamente me hizo saltar y tirar el bisturí al suelo. El ruido vino de las cámaras frías. Me giré despacio, cada músculo de mi cuerpo tenso. Una de las puertas estaba entreabierta. La sangre se me heló en las venas. Esto no es posible. Yo había cerrado todas. Yo siempre cerraba todas. La puerta entreabierta era la segunda de la izquierda. Sin etiqueta, sin identificación. Solo un espacio negro entre el acero frío, lo suficientemente ancho para que viera el interior oscuro. El ruido cesó, pero el silencio ahora era aún peor. Tragué saliva. No quería acercarme, pero necesitaba hacerlo. Cada paso que daba parecía pesar más. El olor extraño en el aire parecía intensificarse, como si el propio ambiente estuviera cambiando. Algo estaba mal. Finalmente, alcancé la cámara fría. Agarré el borde de la puerta con la punta de los dedos y con un movimiento cuidadoso, la jalé para abrir. Nada. El interior estaba oscuro y vacío. Ningún cuerpo allí dentro. Solté el aire atrapado en mis pulmones, tratando de convencerme de que tal vez uno de los cierres estuviera con problemas y se hubiera abierto solo. Tal vez el gas de descomposición había empujado la puerta hacia afuera. Eso pasaba a veces. Pero antes de que pudiera convencerme totalmente, algo respiró dentro de la cámara. Mis músculos se tensaron. Todo mi cuerpo se congeló. El sonido fue bajo, pero claro. Una respiración larga y profunda, saliendo de dentro de la oscuridad de la cámara fría. Esto no es posible. Mi mente me gritaba ordenándome salir de allí, pero no podía moverme. Y entonces, algo se movió dentro de la cámara fría. No vi exactamente qué, pero vi la sombra desplazarse dentro del espacio oscuro. Un leve movimiento, un sutil ajuste de posición, pequeño, pero imposible de ignorar. No estaba solo. El miedo estalló dentro de mi pecho. Mi cuerpo finalmente reaccionó y di varios pasos hacia atrás. Mi bota resbalando en el piso frío. Mi espalda chocó contra la mesa de necropsia y fue entonces cuando oí otra cosa, en un tono bajo, casi un susurro. «Ven acá». El sonido me golpeó como una descarga eléctrica. La voz era ronca, gastada, como si alguien estuviera susurrando desde dentro de su propia garganta. No era posible. Esto no era posible. La luz de la sala parpadeó, y cuando volvió a la normalidad, la puerta de la cámara fría estaba completamente abierta y el interior estaba vacío. Lo sé. Claro que sé que esto parece una locura, insano e inexplicable. Hasta esa noche yo también pensaba lo mismo. Pero fue real, fue aterrador. No pensé, simplemente corrí. Salí de la sala de necropsia, tropezando en la prisa. Llegué a la recepción, mis manos temblando mientras intentaba agarrar mis llaves. Necesitaba salir de allí. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, algo me hizo detenerme. Un sonido, esta vez diferente. Algo más familiar, algo que no debería estar allí. Una voz infantil. «Papá». La palabra me golpeó como un martillazo en el pecho. No,
No podía ser. Sentí cada centímetro de mi cuerpo helarse. Mis pulmones se bloquearon, mi garganta se secó y mi visión se nubló por un instante. Conocía esa voz. La conocía mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Mi hija muerta. Di un paso atrás, tambaleándome como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esto no era real, no podía ser real. Cerré los ojos con fuerza y presioné las manos contra mis sienes. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar dentro de mi pecho. Estaba alucinando. Sí, era eso. El estrés, el cansancio, el olor químico de la morgue, todo eso me estaba afectando. Pero entonces, papá. De nuevo, más cerca, más nítido. Mi respiración falló. Mi cuerpo se negaba a moverse. Quería correr, quería huir de allí, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Lo que fuera que estuviera hablándome, quería que lo escuchara. Mi mente gritaba que no mirara, no mirara, no mirara, pero mis ojos se movieron por cuenta propia y allí estaba ella, al final del pasillo, pequeña, descalza, vistiendo el pijama azul de estrellitas que yo mismo le había comprado. El pijama con el que había fallecido hace 2 meses, cuando fue víctima de un disparo accidental durante una fiesta familiar. Mi hija. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. Mi visión se nubló, mi respiración se entrecortó. Quería correr hacia ella, abrazarla, sentirla en mis brazos nuevamente. Pero algo estaba mal, muy mal. Sus ojos estaban negros. No había más blanco, no había más vida. Solo 2 agujeros oscuros reflejando la luz fría de la morgue. Mi estómago se revolvió. Esa no era mi hija. Su cuerpo se movió de una manera extraña, como si los huesos estuvieran en el lugar equivocado. La cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, un movimiento exagerado, como si el cuello estuviera a punto de romperse. Y entonces sonrió. Una sonrisa demasiado grande, demasiado ancha, estirando la piel pálida del rostro. ¿Por qué me dejaste, papá? Todo mi cuerpo se paralizó, el pasillo se volvió más frío, el aire se volvió pesado, mis pies estaban pegados al suelo. No es real, no es real, no es real. No había sido yo, no había sido, no. Yo no la protegí esa tarde, pero no era mi culpa. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo lágrimas arder en los bordes. Esto no podía estar sucediendo. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, ella estaba más cerca, a solo unos metros de distancia, y no la vi moverse. Mis pulmones finalmente volvieron a funcionar y solté un grito desesperado. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar y salí corriendo por la morgue. El sonido de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos. No miré atrás, no quería ver si ella venía detrás de mí. La puerta de la recepción estaba a pocos metros. Iba a salir de allí. Necesitaba salir de allí. Las luces se apagaron de golpe, sumergiendo la morgue en una oscuridad casi absoluta. El único sonido era el de mi propia respiración agitada, mezclado con el zumbido distante de los generadores intentando recuperar la electricidad. El frío aumentó. Una sensación húmeda y pegajosa llenó el aire, y lo único en lo que podía pensar era en salir de allí inmediatamente. Mis dedos tantearon en la oscuridad hasta encontrar la pared más cercana, y seguí el camino hacia la recepción, sintiendo mi propio corazón latir contra las costillas. Con cada paso, esperaba oír algo detrás de mí, pero el silencio era aún peor. Cuando finalmente alcancé la puerta de salida, empujé la manija con fuerza y tropecé hacia afuera, sintiendo el aire frío de la madrugada golpearme como un puñetazo en el pecho. Corrí sin mirar atrás, atravesando el estacionamiento vacío e ignorando el dolor en los músculos. Mis piernas solo se detuvieron cuando llegué a mi coche, y mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para desbloquear la puerta. Entré, cerré la puerta de golpe y encendí el motor, sin importarme el ruido del neumático raspando contra el asfalto mientras arrancaba de allí lo más rápido posible. El camino de vuelta a casa fue un borrón.
Mi mente oscilaba entre la lógica y el pánico absoluto. No sabía lo que había visto, no sabía si había alucinado, si mi cerebro solo me estaba jugando una mala pasada debido al agotamiento. Pero el olor aún estaba impregnado en mi ropa. El sonido de aquella voz aún resonaba en mis oídos. Apreté el volante con fuerza, sintiendo la humedad en las palmas de las manos. Necesitaba contárselo a alguien. Tan pronto como estacioné frente a mi edificio, salí del coche y casi tropecé con mis propios pies al correr hacia adentro. Subí las escaleras de 2 en 2 escalones, ignoré el ascensor y golpeé la puerta de casa sin parar hasta que mi esposa abrió. Sus ojos estaban muy abiertos, el susto evidente en su expresión, pero antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, las palabras brotaron de mi boca de forma incontrolada. Intenté explicar lo que había sucedido, conté sobre la necropsia, el líquido negro, el olor nauseabundo, la puerta de la cámara fría abriéndose sola y, finalmente, la parte que me hacía sentir el pavor subir por la garganta. Había visto a nuestra hija. Ella estaba allí, en la morgue, llamándome. No era un recuerdo, no era un sueño, la vi, de verdad. Mi esposa se quedó en silencio por un momento, y ese fue el peor instante de todos. Su mirada no era de miedo, no era de preocupación por algo sobrenatural. Era una mirada cargada de lástima. Gabriel, comenzó con voz suave y cuidadosa, como si estuviera tratando de calmar a un animal asustado. Necesitas descansar. Has estado trabajando mucho y aún estamos lidiando con todo esto. Tal vez sea bueno hablar con alguien que pueda ayudarte. Sacudí la cabeza, sintiendo la ira y la desesperación mezclarse. No lo entiendes. Vi a nuestra hija. Ella estaba allí. Y sus ojos. Mi voz falló al final de la frase. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mientras mi esposa sostenía mis brazos, tratando de calmarme. Gabriel, por favor, no estoy loco. Pero era exactamente eso lo que ella pensaba. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pasillo de la morgue y la pequeña silueta de mi hija al final. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un mantra enfermizo, corroyéndome por dentro. Al día siguiente, intenté contar la misma historia a uno de mis compañeros de trabajo. García escuchó con paciencia, pero al final suspiró y puso una mano en mi hombro. Mira, compa, sé que perder un hijo no es fácil. Nadie debería pasar por eso, pero estás agotado. ¿Por qué no te tomas un tiempo para ti? Nosotros nos encargamos aquí. Era eso. Nadie me creía. Lo intenté durante días, convencer a alguien, a cualquiera, pero todas las respuestas eran las mismas. Fue el duelo, fue el cansancio, fue tu mente jugándote una mala pasada. Ninguna explicación, ningún intento de investigar, ninguna oportunidad de probar que aquello era real, hasta que, finalmente, dejé de intentarlo. Metí mis cosas en una maleta y renuncié. Mi esposa insistió en que buscara ayuda, pero nunca acepté. No porque pensara que estaba loco, sino porque, en el fondo, sabía que si volvía a esa morgue, mi hija estaría allí esperándome de nuevo. Y esta vez, tal vez no podría escapar. Necesitaba contarle esto a alguien. Pueden pensar que estoy loco, demente, y no creer nada de lo que he contado hasta ahora. Pero fue real. Cuando paso frente a la morgue para ir a mi nuevo trabajo, siento escalofríos, siento la energía de ese lugar. Siento a mi hija mirándome fijamente, como si estuviera resentida. He ido al cementerio a verla tantas veces que he perdido la cuenta. No puedo olvidar. Creo que nunca podré hacerlo. Hola, no puedo decir mi nombre. No quiero interferir en la investigación en la que mi equipo y yo hemos estado trabajando desde entonces. Hace 1 año y medio, ocurrió un asesinato en medio de Veracruz, sin testigos, sin sospechosos. El cuerpo fue encontrado por una transeúnte que pasaba por el lugar la mañana siguiente al crimen y que, después de todo el pánico, culpó a la policía por no proteger a los ciudadanos. No teníamos nada, no había nada que hacer. Sin huellas dactilares, sin arma del crimen y sin un asesino.
Intentamos conectar el crimen con otros, pero en vano. Solo que, hace 3 meses, otra persona fue asesinada. Mismo método, mismos elementos y dejada de la misma manera. Tal vez contar esta historia sea una forma de intentar entender, porque en realidad había algo diferente de la última vez. Ya habíamos visto cuerpos antes, ese era nuestro trabajo. Pero había algo en la forma en que ese cadáver fue dejado que me hizo darme cuenta de que esta investigación no terminaría tan pronto. El lugar del crimen era una calle estrecha y mal iluminada, cerca de un viejo almacén abandonado. El cuerpo estaba dispuesto con cuidado, casi como si hubiera sido colocado y no simplemente arrojado allí. El pecho desnudo, la piel fría bajo la tenue luz de la madrugada y clavado en el abdomen. Las palabras que parecían mirarme fijamente: atrápame si puedes. El primer instinto fue buscar patrones. La víctima, un hombre de unos 30 años, sin antecedentes penales, sin conexiones con actividades sospechosas, solo un nombre más en una larga lista de personas que no deberían estar muertas. Pero entonces vinieron los detalles que nos hicieron perder el sueño. Ningún testigo, ninguna huella excepto las nuestras, ninguna señal de lucha, ningún sonido escuchado por quienes vivían cerca. Era como si el asesinato hubiera ocurrido en el vacío. Los forenses fueron cuidadosos. La causa de la muerte fue una única perforación precisa entre las costillas, alcanzando el corazón con perfección quirúrgica. Rápido, limpio, casi clínico, diferente del primer caso. El primer hombre murió por estrangulamiento, una muerte lenta, brutal. Este, por otro lado, murió de un solo golpe, sin oportunidad de reacción. El cambio de método debería ser un error del asesino, una pista de que no se trataba de la misma persona. Pero la firma estaba allí, y esa era la peor parte. Esto es un juego, dije, mirando nuevamente aquellas palabras marcadas en la piel. Él quiere que lo persigamos. Mi compañero cruzó los brazos y frunció el ceño. ¿Y si no es el mismo tipo? ¿Si alguien vio el primer crimen y quiso imitarlo? Pensé en esa posibilidad. Parecía plausible, pero algo dentro de mí decía que no. La precisión de la muerte, la frialdad del crimen, la total ausencia de rastros, esto no era trabajo de un imitador. Esto era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y entonces comenzaron los juegos mentales. 3 días después, un sobre llegó a la comisaría, sin remitente, sin huellas dactilares, solo un papel dentro, doblado con cuidado quirúrgico. La misma caligrafía grabada en el cuerpo de la víctima. Estoy observando. Y yo sabía que era verdad. La ciudad nunca dormía realmente, pero había momentos en que parecía contener la respiración. El crimen ocurrió en uno de esos momentos. Las calles estaban vacías, el aire quieto, y solo las luces amarillas de los postes iluminaban el cuerpo tendido en el suelo. Las sirenas de la patrulla rompían el silencio de la madrugada, reflejando luces rojas y azules en las fachadas de los edificios sucios. El olor a lluvia y humo de escape aún flotaba en el aire, mezclado con el hierro caliente de la sangre seca en el asfalto. Ramírez estaba agachado junto a la víctima, analizando la herida como si pudiera arrancar alguna respuesta de allí. «No hay señal de lucha, ninguna resistencia», murmuró. La víctima nunca vio venir el ataque. Y eso era lo que me molestaba. Ninguna reacción, ninguna defensa. Era como si ya supiera que iba a morir. La caligrafía en el cuerpo aún estaba fresca, la piel marcada con cortes precisos. «Atrápame si puedes». Mi estómago se revolvió. El asesino quería provocarnos, quería que entráramos en su juego. Pero, ¿qué quería realmente? ¿Atención? ¿Un desafío? ¿O había algo más sombrío detrás de esto? Al día siguiente, llegó otro sobre. La misma letra, la misma provocación. Pero esta vez, había algo más. Una foto. Saqué el papel y sentí que mi sangre se helaba. La imagen mostraba el cuerpo de la víctima antes de llegar al lugar del crimen. Esto significaba 2 cosas. El asesino nos estaba observando y sabía exactamente cuánto tiempo habíamos tardado en encontrarlo.
Mi compañero maldijo en voz baja al ver la foto. Este desgraciado está jugando con nosotros. No, nos está poniendo a prueba. Las horas siguientes fueron un infierno. Registramos la escena del crimen de nuevo. Interrogamos a cualquier persona que viviera en la zona. Revisamos cámaras de seguridad. Nada. El asesino era un fantasma, siempre un paso por delante. Y entonces llegó la primera pista falsa. Una denuncia anónima nos llevó a un pequeño departamento en el centro de Veracruz, un lugar estrecho y mal iluminado, donde encontramos a un hombre de unos 50 años, delgado y con ojeras profundas, sosteniendo un periódico con la noticia del asesinato en primera plana. El tipo sudaba frío, tartamudeaba al intentar explicarse. Yo solo estaba siguiendo el caso. Juro que no hice nada. Era un observador obsesionado, no un asesino, pero la prensa lo adoró. Los titulares estamparon el rostro del hombre como el posible culpable, y por un breve momento, el pánico se apoderó de la ciudad. Solo que nosotros lo sabíamos. Él no era el tipo, y el verdadero asesino lo probó la noche siguiente. Otro cuerpo, otra nota. Pensé que eran más listos. Mi compañero golpeaba la pared de la morgue mientras yo miraba fijamente el nuevo cadáver, tratando de ignorar la sensación sofocante de estar siendo manipulado. El desgraciado nos estaba llevando exactamente a donde quería, y lo peor de todo, tenía la terrible sensación de que ya sabía quién sería la próxima víctima. El teléfono sonó a las 23:47. Ya estaba acostumbrado a las llamadas tardías, pero aquella me hizo dudar antes de contestar. La pantalla mostraba un número desconocido, sin ninguna identificación. Mi instinto me decía que lo ignorara, pero mi mente ya sabía quién estaba al otro lado de la línea. Contesté sin decir nada. Por un momento, solo escuché silencio. Un silencio pesado, como si alguien estuviera del otro lado solo escuchando mi respiración. Entonces, una risa baja, arrastrada, casi un susurro, cortó el silencio. «Te has tardado, detective». Mi mandíbula se tensó. La voz era calmada, arrastrada, llena de una satisfacción enfermiza. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sabes quién soy», respondió, en un tono casi divertido. «Sé que estás cansado, sé que estás frustrado, y sé que quieres respuestas, así que voy a ayudarte». Mi corazón latió con más fuerza. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. «¿Quieres un cuerpo, detective? Pues ve a la antigua estación de tren. Pero no tardes». Hizo una pausa, como si estuviera saboreando el momento. «O podrías perderte el espectáculo». La línea quedó muda. Arrojé el teléfono en mi bolsillo y corrí hasta el coche, informando a mi compañero mientras conducía. El motor rugía contra la madrugada silenciosa, y la ciudad pasaba borrosa a mi alrededor. La lluvia reciente dejaba las calles brillando bajo los postes de luz amarillenta, reflejando las sirenas parpadeantes. Cuando llegamos a la antigua estación de tren, el lugar estaba desierto. El olor a óxido y humedad impregnaba el aire. El viento silbaba entre los vagones abandonados, haciendo que las puertas metálicas chirriaran. El suelo era una mezcla de lodo y hojas secas, y un silencio opresivo dominaba el lugar. Mi arma estaba firme en la mano mientras registrábamos el espacio. Ninguna señal de lucha, ningún rastro de un cuerpo, solo las vías oxidadas y el vacío absoluto. «Maldito», murmuré apretando los dientes. Mi compañero pateó una lata vieja, la frustración estampada en su rostro. Nos engañó. La radio de la patrulla crepitó. Una voz apresurada resonó por el comunicador. «Otra víctima. Misma firma. Avenida Central. Hace 5 minutos». Mi sangre se heló. El desgraciado nos había hecho ir hasta allí solo para alejarnos del verdadero lugar del crimen. Corrimos de vuelta a la patrulla y encendimos las sirenas. El tráfico nocturno era ligero, pero cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Cuando llegamos al lugar, la escena ya estaba tomada por policías y curiosos detrás de las cintas de aislamiento. El cuerpo estaba allí. El tercero. Esta vez, una mujer. La misma marca en el pecho. «Atrápame si puedes». La rabia hervía en mi estómago.
Nos había hecho quedar como idiotas. De nuevo. El otro detective se frotó la cara, exhausto. «Se está divirtiendo con nosotros», no respondí. Solo miré a la multitud alrededor de la escena del crimen, sintiendo una certeza crecer dentro de mí. El asesino estaba allí, observándonos, y no tenía idea de quién era. Mi pecho hirvió de rabia. Nunca había sentido algo así en todos estos años de policía. Siempre calmado, siempre tranquilo. El policía al que todos llamaban cuando necesitaban una solución lógica y racional, casi como si nunca me sacaran de quicio. Pero la gente estaba muriendo justo frente a mí. Todas las víctimas ya no tenían oportunidad de defenderse. ¿Y el asesino? El asesino estaba jugando con nosotros. Eso era lo que más me irritaba. Los reporteros estaban en la escena del crimen. Eso me molestaba. Era un momento que no deberían mostrar a los televidentes. Así que caminé hacia ellos y tomé el micrófono del primero que vi y, sosteniéndolo en mis manos, miré a la cámara con rabia. «Sé que me estás viendo, sé lo que quieres hacer. Vamos a atraparte, lo haremos. Y cuando eso suceda, prepárate para pasar el resto de tu vida en la cárcel, pagando por todos los crímenes que has cometido». Solté el micrófono y salí de la escena del crimen. Corrí a la comisaría y fui a mi oficina. No saldría de allí hasta finalmente resolver este caso. Mi capitán me aconsejó ir a casa. Ya no había nada más que hacer esa noche, pero desobedecí y aquí estoy, escribiendo esto en un intento de aclarar mi mente al contar lo que ha estado sucediendo. Tal vez no debería compartir todos estos detalles de la investigación, pero recordar las razones por las que estoy buscando a un hombre sin rostro, sin huellas dactilares y sin presencia, me pareció que ayudaba. Aunque no sé cómo, me estoy perdiendo en mis propios pensamientos, imaginando cómo sería la cara del sospechoso que nunca fue visto. Las cámaras no lo captaban. Oía a la gente hablar, diciendo que la policía no servía ni para proteger a sus propios ciudadanos. Entonces, ¿por qué pagarían impuestos? ¿Por qué nos apoyarían? Esto me molesta. Esto me vuelve loco cada día que pasa sin resolver este caso. Siempre fui el más talentoso entre los detectives y ahora no puedo resolver un caso así. Es como si hubiera una voz dudando de mí, una voz que viene de mi cabeza. Incluso al ponerlo en palabras, nada parece tener sentido. Ningún crimen es perfecto. Ningún crimen existe sin culpables y víctimas. Entonces, ¿por qué este es diferente? Las víctimas no podrían haberse matado de esa manera. No pueden. El tiempo pasa y la gente busca más y más. Buscan explicaciones de algo que ni siquiera está cerca de ser resuelto. Ya no sé qué hacer. No sé cómo puedo enfrentar las cámaras y decir que hay un asesino y no explicar a todos que no tenemos pistas ni paradero de ningún sospechoso. Tengo que irme. Me están llamando. No sé cuándo resolveré todo esto, pero tal vez pueda entender mejor lo que sucedió después de releer este relato. Tal vez este tipo se esté inspirando en alguien. Tal vez haya una similitud, algo que tenga sentido.